Hola mis aprendices, bueno, espero que se encuentren muy bien y aquí vamos a contemplar las 6 preguntas más básicas respecto a la economía aquí, que incluso los niños suelen preguntarse de manera muy consuetudinaria. Pregunta número 1. ¿Qué es exactamente el capitalismo? Es el sistema que tras la caída de la cortina de hierro pareció triunfador. La forma más simple de explicarlo es que es un sistema de producción para el beneficio privado. Todo lo que se produce en una economía capitalista necesita producir un beneficio para el individuo o la empresa que lo produce, a excepción de los ganchos comerciales, productos que se venden a pérdidas para atraer más clientes. Nunca comprarás en un supermercado algo que no te cueste más de lo que pagó el supermercado. Sin embargo, no toda la producción es realizada por una empresa privada. Los hospitales y las escuelas producen servicios, pero en muchos países son producidos por el gobierno, ya que no todos en la sociedad podrían permitirse el costo de esos servicios si fueran producidos por compañías privadas. Por lo tanto, en la mayoría de Europa, por ejemplo, no hay una economía capitalista pura, sino una economía mixta, con un sector privado y un sector público. Número 2. ¿Por qué los países no pueden simplemente imprimir más dinero cuando lo necesitan? Incluso recuerdo que esta pregunta me la hacía muchísimas veces de manera milenaria cuando tenía 13 años. No es fácil, obviamente. La respuesta estándar de la economía es que esto llevaría a una inflación alta. Imagínate, eso significa que todos los bienes costarán más. Lógicamente, y si piensas en el sistema de salud, por ejemplo, entonces el gobierno tendría que pagar más por todos los medicamentos y otras cosas más que tiene que comprar y por lo tanto no habría ningún aumento en su cantidad. Está claro que imprimir más dinero solo significa que hay más dinero circulando para pagar por la misma cantidad de bienes, por lo que el precio de los bienes empieza a aumentar. Aunque se advierte que esto no siempre es estrictamente cierto y depende mucho de la holgura que tiene cada economía en particular. Ahora vamos a contemplar la pregunta número 3, señores. ¿Por qué está mal que uno haga su propio dinero? La respuesta más simple es que es algo ilegal, pero es claramente que no es una respuesta suficiente económicamente. Es exactamente como la respuesta de la primera pregunta anterior. Estarías produciendo más dinero por la economía, por lo que los precios suben. Sin embargo, seguiría siendo cierto si solo una persona lo hiciera. Bueno, eso dependería mucho de cuánto imprime esa persona. Si tuviera una fábrica entera para falsificar dinero, entonces tendría más efecto más grande. Seguiría siendo el mismo caso, estaría aumentando la cantidad de dinero sin aumentar la cantidad, obviamente, de los bienes. Ahora vamos por la pregunta número 4. ¿Por qué nadie predijo la crisis financiera de 2008? ¿No dicen que son tan brillantes? Bueno, con tantos economistas brillantes, uno imaginaría al menos uno de ellos deberían haber sido capaces de predecir el colapso para así poder evitarlo. Hubiésemos hecho algo para tratar de evitarlo. Yo creo que la razón por la que nadie predijo fue porque nadie pensó que era posible. Se confiaron demasiado estrictamente. Todos los economistas y políticos se centraron principalmente en el problema de la inflación. Pensaban que el aumento de los precios era el problema y no podían imaginar que el sistema bancario estaba a punto de estallar, explotar, señores. Y con los economistas de la época creían que los bancos estaban evaluando adecuadamente sus propios riesgos y que no había posibilidad de que colapsaran debido a su propia deuda y sus inversiones deficientes. Y como resultado, obviamente los gobiernos no tomaron precauciones y en mi opinión, y aún hasta ahora no toman ciertas precauciones para que no pueda ocurrir otro colapso, otra crisis a futuro. Ahora vamos por la pregunta número 5. ¿Qué determina cuánto vale la moneda de un país en comparación con otra? La respuesta económica estándar es que depende de la oferta y la demanda. Por ejemplo, si unas personas inglesas quisieran tomar vacaciones en París que los franceses que quieren visitar Londres, habría más demanda del euro, por lo que la libra bajaría frente al euro. Agrego que eso también es de verdad para el comercio. Si queremos más bienes extranjeros que los extranjeros quieren de los que producimos, entonces el valor de nuestro dinero bajaría en relación al valor de su dinero. Entonces, ¿quién decide cuánto vale una moneda nueva? Es la oferta y la demanda. De vuelta, somos nosotros como consumidores quienes decidimos cuánto vale una moneda con nuestra demanda. La última pregunta número 6.
¿Por qué países con enormes deudas no simplemente se niegan a pagarla? ¿Qué tal si dicen, no tengo con qué pagarla? Y ya, ahí se queda. Bueno, por supuesto, los gobiernos pueden negarse a pagar sus deudas, pero sería menos probable que las vuelvan a prestar dinero en el futuro. Si le prestas a alguien, por ejemplo, $10,000 y no te los devuelve, es más probable que no les vuelvas a prestar para la próxima. O si lo haces, quizás estarías inclinada a decirle que te tiene que devolver los 11,000 o 12,000 a cambio, lo que se llama, obviamente, el plano de interés. Al igual que las personas, a los gobiernos no confiables se les pide que paguen más y más y más intereses que para que cuando piden dinero prestado. Al igual que las personas, a los gobiernos no confiables se les pide que paguen más y más intereses para que cuando pidan dinero prestado. Es por eso que es mucho mejor para los gobiernos pagar sus deudas, y si no lo hacen tendrían dificultades para que se les vuelva a prestar a futuro. Y eso fueron las 6 preguntas básicas, y que incluso los niños lo hacen de manera muy consuetudinaria y de manera muy frecuente, señores.